Hola a todos. Esto es... Fun with Trains. ¡Que no! Ah, no, que nos hemos equivocado. Ah. Hola a todos. Hola. Bueno, esto no es Fun with Trains, tampoco os vamos a hablar de un lugar concreto de Japón, sino ¿de qué vamos a hablar, Ridley? Pues hoy nos hemos decidido a hablaros de geishas, maikos y todo el mundo que rodea a estas mujeres, ¿no? Todas las ideas preconcebidas que a veces se tienen sobre estas mujeres, para contaros lo que es verdad, lo que es falso. ¿Y por qué hablamos de geishas ahora, Laura? Bueno, ahora hablamos de geishas en YouTube porque importante. En la web llevamos millones de años, bueno, millones no porque somos jóvenes, pero llevamos muchísimo tiempo hablando de geishas. De hecho, las geishas, el mundo de las geishas fue la razón por la que surgió japonismo. De hecho, llevamos más tiempo hablando de geishas que años existe el japonismo. Porque ya habíamos escrito artículos bastantes sobre geishas antes de que existiera japonismo, cuando esos artículos se quedaron huérfanos y sin un sitio online en el que residir, abrimos japonismo para poder estar. De hecho, ahora, si entráis en japonismo, hay una categoría específica de contenidos sobre geishas. Así que, además, durante los años hemos seguido estudiando este mundillo, hemos estado en banquetes con maikos, con geishas, etc. Así que os vamos a contar todo lo que necesitáis saber sobre maikos y geishas. Y si os gusta este vídeo y queréis más, ¡suscribíos! Eso por supuesto, pero darle al like, dejadnos en los comentarios porque tenemos muchas ideas. El vídeo de hoy quiere ser un poquito general, pero tenemos también pensado hacer vídeos pues, de cómo diferenciar a maikos y geishas, que eso es algo que podéis poner en práctica durante vuestro viaje. También podemos hablar un poco de temas un poco más peliagudos, como es el machismo o el feminismo en el mundo de las geishas, o cómo vemos nosotros el futuro del mundo de las geishas. Así que si os interesa saber un poco más de cosas de Japón que no sean solamente turismo, que esas las vamos a seguir haciendo, por supuesto, decídnoslo y haremos los contenidos encantadísimos. Bueno, y permitidme, antes de empezar en materia, un batallita time. ¿Cómo le gusta a Laura esto? Madre mía. Bueno, y es que entre el año 2000 y el año 2003 estuve viviendo en Kioto, primero un año, luego en Osaka otro año, y fue en esa época en la que pues cada fin de semana, cada día libre que tenía, me iba a los barrios de geishas de Kioto a hacer un montón de fotos de las casas de té, casas de geishas, de las propias geishas y maikos. Era una época en la que no había turismo tan masivo, especialmente en Gion. Y bueno, pues tenemos bastantes fotos antiguas, muchas de ellas, porque ahora es más complicado. Porque podíamos hablar con las maikos y las geishas, ¿no? En esos momentos, y fue una época de vida muy interesante en este aspecto. Bueno, como podéis ver, ya por aquel entonces, aunque todavía ni siquiera existiera japonismo, ya queríamos tener fotos propias para ilustrar nuestros artículos, ¿no? Aunque fueran malas, ¿no? Porque en esa época... porque eran las que había, pero claro. es que luego, si echáis un ojo a la web, en aquellos años la gente empezó a saber un poco más de las geishas por el libro Memorias de una geisha, de Arthur Golden, y la película que se hizo después. Y en algunos casos, aunque el libro tiene ciertos puntos de realidad, pues también evidentemente no deja de ser una novela, y mucha gente se creyó a pies juntillas absolutamente todo lo que aparecía, ¿no? Y fuimos, yo creo que los únicos que en español teníamos una sección sobre geishas donde explicábamos las cosas bien y sin entrar en sensacionalismos ni nada. Luego, evidentemente, pues muchas otras páginas relacionadas sobre Japón que encontráis online, pues se han decidido a escribir sobre geishas, aunque nunca hayan estado con una geisha, aunque no tengan ni una sola foto de geishas y aunque no tengan ni idea de geishas, pero bueno, es lo que tiene. Así que si leéis sobre geishas, poned las cosas un poco en cuarentena, nunca mejor dicho hoy en día, porque a no ser que esté en japonismo, que nos lo hemos currado durante todos estos años, seguramente esa gente que te habla de geishas no esté tan puesta sobre el tema. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar del Karyukai, que es como se conoce el mundo de la flor y el sauce, que es una manera muy poética y muy bonita de hablar del mundo de las geishas. Y bueno, ya que estamos en materia, pues lo primero que hay que decir es qué significa geisha, ¿no? Si lo veis escrito en japonés, geisha son dos kanji, dos caracteres ideográficos que significan persona de las artes. Es así de sencillo. Así que, como podéis ver por el nombre, cualquier concepción extraña que podáis tener de qué son las geishas, o sea, mirad el nombre, o sea, es persona de las artes, o sea, a eso se dedica, a entretener en los banquetes, a estudiar artes tradicionales, ya sea baile, ya sea danza tradicional, ceremonia del té, shamisen, que es el instrumento típico tradicional de las geishas, etc. Entonces,
justo, ¿no? Lo que decías, persona de las artes, es decir, lo que nos tiene que quedar muy claro a todos es que las geishas no mayúscula, negrita, subrayado, doble subrayado, lo que sea, no son prostitutas, que nos quede muy claro. Exacto, las geishas no venden sexo a los clientes, evidentemente son mujeres, pueden tener intereses románticos o simplemente les puede apetecer pasar un buen rato, pues como cualquier otra persona, ¿no? Pues con el que te gusta, pues si te apetece, pues te vas a la cama o no, pero no es parte de su trabajo ni es lo que se vende. De todas maneras, bueno, esto yo creo que es uno de los de las ideas más equivocadas que hay en relación con las geishas. Y el por qué, bueno, hay varias razones por las que mucha gente cree que las geishas son prostitutas o han sido prostitutas. Una de las razones podría ser, por ejemplo, ciertas prácticas antiguas. Una de las más conocidas, que se hizo muy conocida por el libro y la película que mencionaba Luis antes, Memorias de una geisha, es el mizuage. El mizuage era la práctica de vender la virginidad de una joven maiko al mejor postor. Una maiko que es la aprendiz de geisha, ¿vale? Eso es. Entonces, esas prácticas están totalmente prohibidas, totalmente abolidas. Pero desde hace mucho tiempo, además. Con lo cual, pues es evidente que esto no se está realizando en la actualidad, así que nos tenemos que olvidar de esto. Exacto. Lo que pasa que también, aparte de estas prácticas antiguas, pues las geishas a lo largo de la historia pues han tenido mucha relación con la política, etcétera, han sido muy discretas, pero también cuando los barrios donde las geishas trabajaban se cerraron en la Segunda Guerra Mundial, aparecieron las hostes, unas mujeres que entretenían, pero ya de otra manera, porque al final los propios soldados pues buscaban también ese entretenimiento, primero los japoneses, luego cuando llegaron los estadounidenses con la ocupación surgieron las geisha girls, ¿no?, que utilizaban esa imagen de las geishas que los extranjeros tenían en la cabeza como algo súper exótico y dijeron, ahora mismo no está habiendo geishas, la prostitución está prohibida, pero vamos a utilizar esta imagen para ligarnos a los soldados estadounidenses y sacar un dinero, ¿no? Entonces, de toda esa mezcla de conceptos, ¿no?, de las hostes, de las geisha girls, etcétera, muchos extranjeros pensaron erróneamente que la prostitución era algo consustancial a la profesión de ser geisha. Bueno, es que pensaron que esas geisha girls o esas hostes que iban también, ¿no?, con maquillaje blanco, con kimonos más o menos elaborados, ¿no? Evidentemente un estadounidense en la época no conocía exactamente qué era una geisha, entonces veía a esas chicas, parecían geishas, se llamaban geisha girls, les ofrecían sexo, pues quedó la historia de que las geishas eran prostitutas, ¿no? Cuando en realidad esas geisha girls no eran ni siquiera geishas. Exacto. Bueno, Luis, ponnos un poco en situación. ¿Nos das un poquito de contexto histórico sobre las geishas? Pues bueno, las geishas como tal aparecen en los barrios de placer cuando Japón estaba cerrado al mundo exterior y toda la prostitución era legal, pero estaba confinada a estos barrios, y hablamos del siglo XVIII, es decir, son bastante recientes. Lo que pasa es que la idea de entretener a clientes o a altos mandatarios, etcétera, pues con música, con bailes, es algo que ha existido en Japón desde el siglo más o menos 7, una cosa así. De todas maneras, hay un detalle curioso en esto, ¿no? Y es que hablamos de geishas y tenemos en la cabeza siempre la idea de una mujer, exacto. Pero si os digo que las primeras geishas fueron hombres, seguramente os quedaréis sorprendidos. De hecho, eran los taikomochi, que significa los que llevan el tambor, que eran unos hombres que entretenían a base, pues eso, de tocar el tambor, ¿no? Esto fue evolucionando y al final, pues las geishas, solamente las mujeres fueron geishas. Y bueno, cuando las geishas surgen en los barrios de placer, evidentemente las mujeres más famosas en estos barrios de placer son las cortesanas, ¿no? Que es una manera sutil de llamar a las prostitutas, efectivamente. Las cortesanas las había de varios rangos, ¿no? Las de más bajo rango eran más baratas, las de alto rango costaba mucho más dinero estar con ellas y estaban mucho más solicitadas. Y las geishas simplemente se dedicaban a entretener a los clientes antes de irse con la cortesana. Pero ¿qué pasa? Que estas cortesanas, sobre todo las de alto rango, tenían una parafernalia tan grande, unos kimonos tan elaborados, costaba tanto estar con ellas, que al final los clientes preferían los ratos previos con las geishas, ese rato de conversación, de baile, de música,
que las cortesanas fueron bajando en popularidad y las geishas subiendo. Entonces se empezaron a poner restricciones, el gobierno japonés empezó a poner restricciones porque se estaba viendo que las cortesanas cada vez ganaban menos dinero, pero sin embargo estas restricciones, como por ejemplo no poder llevar kimonos muy elaborados, ni los obis, etcétera, surtieron el efecto contrario, porque la gente estaba ya cansada de tanto recargamiento, ¿no? en la idea esta de las Taiyu o las cortesanas de alto rango, y al final las geishas acabaron llevándoselo todo por delante y fueron las únicas mujeres que sobrevivieron. Bueno, basta ya de historia, que no quiero que os explote la cabeza, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son los pasos que sigue una mujer, una joven, para convertirse en geisha, ¿no? Cuéntanos, Laura, cuáles son los pasos que hay, un poco ahí los puntos intermedios entre pasos. Bueno, hay básicamente 4 pasos, ¿vale? El primero sería Shikomi-san, el segundo sería Minarai-san, el tercero sería Maiko y el cuarto ya sería geisha. Ya basta decirte, ¿de qué estás hablando? Bueno, pues hablamos un poco más de cada uno de ellos. Venga, vamos allá. Vamos. Bueno, el primer paso es el de Shikomi-san. Es una chica que ya ha decidido que quiere convertirse en geisha, entonces empieza a formarse para ello. Las veremos, es bastante habitual verlas en las calles, especialmente de Kioto, y las reconoceremos muy fácilmente porque van vestidas con ropa occidental, ¿no? Y siempre detrás de una maiko. Exacto, siempre están detrás de una maiko y la ayudan pues a llevar el bolso, o la ayudan con el kimono, etcétera, etcétera, la acompañan, ¿no? La ayuda en el ir y venir de los banquetes. También ya la chica empieza a vivir en la casa de geishas y ayuda con los quehaceres diarios y acude al Kaburenjo, que es la escuela de geishas. La escuela de geishas. Empieza a aprender, ¿no? Con maestros muy importantes, pues música tradicional, baile tradicional, ceremonia del té, ikebana, lo que sea. Y bueno, una pregunta que a veces suele surgir con frecuencia es: ¿a qué edad estas chicas empiezan a hacer esta fase del Shikomi-san? En el pasado, pues evidentemente empezaban muy jovencitas, a lo mejor 12, 13 años, ¿no? Hoy en día Japón es como cualquier otro país moderno occidental que tiene una serie de leyes que obligan a la escolarización de los niños, hasta la enseñanza obligatoria hasta cierta edad, con lo cual normalmente creo que a partir de los 16, 17 años es cuando una chica puede empezar a ser Shikomi-san. Antes sería ilegal. Exactamente, ¿no? Y hay muchas que siguen viviendo con sus padres, simplemente van al Kaburenjo, empiezan a aprender un poco pues todas las normas del barrio de geishas, empiezan a conocer los establecimientos, pero siguen yendo a la escuela y pueden hasta los 18 años, pueden terminar sus estudios de manera normal. Bueno, el segundo paso es Minarai-san. Cuando la chica ha estado ya un tiempo observando cómo funciona todo el tiempo, acompañando a las geishas, ya la veremos que cambia sus ropas occidentales, se viste kimono, se empieza a maquillar, ya se peina con los peinados tradicionales, es decir, que ya parece una maiko, pero en realidad no lo es todavía. No lo es del todo porque tiene un kimono diferente, el que luego va a llevar la maiko, en este caso se llama Oji Kizuri, y tiene además un obi diferente. La maiko tiene un obi, el obi darari, que cuelga casi hasta el suelo, mientras que en el periodo Minarai-san, un periodo muy cortito, de un mes más o menos, sí, lleva un kimono que se llama Han darari. Han significa mitad en japonés, entonces veréis que este obi no cuelga pues tanto como el normal de una maiko, ¿no? Entonces es una manera muy fácil de distinguirla. De todas maneras, hay que decir que aunque nosotros sí que tenemos fotos específicas de una Minarai-san, es complicado de verlas porque es eso, es un periodo muy cortito. Muy corto. Eso sí, durante ese mes estas chicas van a los banquetes, acuden ya a los banquetes, están aprendiendo a través de la observación, que es como un concepto muy japonés. Y que es lo que significa Minarai en realidad. Exactamente, ¿no? Entonces ellas van a los banquetes, no tienen un rol protagonista, evidentemente, porque están aprendiendo, pero sí que se van fijando muy bien en lo que hacen las otras maikos, las otras geishas, y van aprendiendo de ellas. Bueno, cuando la chica está lista, ese mes, ¿no? Después de ese mes, se convierte en maiko, y hay 2 celebraciones muy importantes que marcan ese paso de Minarai-san a maiko. Una es el Sansankudo y otra es el Omisedashi. Bueno, el Sansankudo en realidad es una celebración privada, es una celebración a la que el resto de la gente no tiene acceso, solamente la familia, digamos, de la geisha, es decir, la geisha que va a ser la hermana mayor de esa maiko y la persona pues encargada de la casa de geishas, ¿no? Que es la que las tiene a las dos como es bajo su ala, por así decirlo. Es una celebración muy parecida a la celebración del matrimonio sintoísta. Básicamente las chicas
comparten unas tacitas de sake. Exacto, 3 veces 3. Sí, que es básicamente la manera de unir. Que es lo que significa Sansan. Eso es. Y es unir a esa nueva Maiko a su nueva familia, ¿no? Entonces esa chica deja de llamarse X y pasa a tener un nombre específico, ¿no? Un nuevo nombre, que es el nuevo nombre de esa Maiko en esa nueva familia. Aquí se crea el concepto, ¿no?, del En Musubi, ¿no?, que es un vínculo profundo entre personas que no tienen relación entre sí, pero que gracias a este vínculo, lo que dice Laura, pasan a formar parte de una misma familia. Se crea una nueva familia. Y bueno, y esto en cuanto a la celebración privada, pero como ha dicho Laura, existe otra celebración que en este caso es pública, ¿no, Laura? Es Omisedashi. Que es así, es una celebración pública, la podéis ver si tenéis suerte en las calles de Kioto especialmente. Y para este momento la chica, la nueva Maiko, se viste con un kimono formal, negro, obis preciosos, tiene unos arreglos en el pelo también específicos, es decir, es como la puesta de largo de la nueva Maiko. Sí, es el debut. El debut de la nueva Maiko. Y ese día lo que hace la chica es ir por todos los establecimientos del barrio de geishas a presentarse formalmente y a pedirles un poco su ayuda en estos meses, en los siguientes meses, para tener éxito como Maiko. Y es uno de los momentos más importantes en el proceso de convertirse en geisha, ¿no? En este caso, de pasar de ser Minarai a Maiko, y es tan importante que normalmente se suele llenar de fotógrafos profesionales, ¿no?, que quieren hacer fotos a... Sí, a día de hoy, además, gracias a las redes sociales, es muy fácil tener acceso a quien ha debutado como Maiko, ¿no? Hay muchísimos Instagram de fotógrafos profesionales que se dedican a seguir un poco los pasos de las chicas. Pero no solo los fotógrafos profesionales tienen fotos de un Omisedashi, ¿no, Laura? No solo, ¿no? Nosotros también. Exacto, porque Laura, cuando vivía en Japón, en el año 2002, estuvo en Kioto en el periodo en el que una chica estaba haciendo su Omisedashi, y unos fotógrafos profesionales, ¿no?, con los que ya conocías de tanto hacer fotos, pues no, le dijeron, oye, ponte a hacer fotos con nosotros, y de una de esas fotos de la chica de espaldas, que se veía el cuello y demás, pues luego yo hice el logotipo de la Maiko que podéis ver en japonismo. Así que realmente ese logotipo que a veces veis en japonismo y os pensáis por qué, de dónde sale, pues tiene su origen en una foto desde el año 2002 de Laura y en un Omisedashi de una chica de verdad, que luego además con el paso del tiempo se acabaría convirtiendo en geisha, luego se retiró incluso, pero en nuestro caso sigue estando en el logo, ¿no? Es una demostración de la importancia que tiene el mundo de las geishas en japonismo, ¿no? Lo que hoy es japonismo. Bueno, pues entonces, una vez hecho el Omisedashi, ¿no?, la chica ya se ha convertido en Maiko. Se convierte en Maiko. Vale. Maiko es literalmente aprendiz de geisha, aunque los ideogramas, los kanji que tiene es la chica que baila, porque realmente todavía no es una geisha profesional, es una aprendiza, con lo cual su rol principal es el de bailar en los banquetes. También sigue la conversación, sirve el sake, evidentemente. Su rol principal además es el de bailar porque es como también se expone más, ¿no? Y al final los clientes también lo que buscan es esa novedad, ¿no? Porque llevan un kimonos como muy coloridos, muy llamativos, ¿no? Entonces llama mucho la atención y dices, vale, me gusta tener a la geisha al lado con la que puedo tener conversación, ¿no? Pero me gusta la Maiko, ¿no?, que lleva esos adornos en el pelo, esos kimonos, y que además lleva poco tiempo en el mundo de las geishas, ¿no? Y de hecho, la diferencia entre Maikos y geishas es abismal. Ya haremos un vídeo específico porque da para bastante, pero así de manera general la Maiko es eso, ¿no?, mucho más ostentosa, con colores mucho más llamativos, todo el kimono, el obis mucho más largo, el maquillaje, toda ella es mucho más llamativa, ¿no? En cambio la geisha es mucho más sutil, mucho más sobria, ¿no? Todo es mucho más suave. Sin embargo la geisha, bueno, luego hablamos un poco más de ello, pero es más, es incluso más elegante, ¿no? Porque no necesita mostrar de una manera tan evidente, ¿no?, pues todo lo que sabe o todos sus encantos, ¿no?, mientras que la Maiko, pues evidentemente sí. De hecho, esto es un concepto muy japonés, es el iki, ¿no?, es la elegancia de esa sutileza, de lo que no se enseña, de lo que, ¿no?, eso es
también daría para otro vídeo. Exacto, y esto solo lo sabe hacer una mujer que esté experimentada en artes, en conversación, etcétera, ¿no? Una maiko es como a veces decimos en España, más un elefante en una cacharrería, ¿no? Es decir, no tanto, ¿no? Es decir, vas aprendiendo cosas, pero hay mucho más. Se te pone, la tienes delante de ti y dices, oh, qué maravilla, ¿no? Qué fascinación, ¿no? El aprendizaje de una maiko suele durar entre 2-3 años aproximadamente, y cuando la chica ya está lista, ha ido a muchos banquetes, se ha formado muy bien en la escuela de geishas, ya se convierte formalmente en geisha. De todas maneras, maiko es una palabra, ¿no?, específica sobre todo del mundo de las geishas en Kioto, ¿no?, que es como el epicentro del mundo de las geishas, ¿no?, porque también es donde más se han mantenido las tradiciones y donde más mujeres hay que siguen perteneciendo a este mundo, ¿no? Porque, ¿cómo se llaman en Tokio, Laura? Bueno, en Tokio recibe el nombre de Hangyoku y el proceso es mucho más corto. Puede ser un mes, 2 meses, depende mucho de la chica, ¿no? Es un poco para marcar que está empezando y ya luego se convierte en geisha. En cambio, en Kioto es bastante más largo. De hecho, de todas maneras, ¿no?, una cosa curiosa que igual quizá luego lo podemos hablar más o en otro vídeo, es que todo lo que es el proceso de convertirse en geisha, ¿no?, tradicionalmente era más un medio de vida que podía durar toda la vida y cada fase podía ser más larga. Hoy en día cada fase se va acortando mucho más, ¿no? Y hay muchas mujeres que dejan el mundo, pues, después de unos pocos años como geisha. Sí, bueno, podemos hablar de eso un poco luego, porque es un poco el por qué las mujeres se convierten en geishas en la actualidad, ¿no? Pero yo creo que vamos a hablar de eso. Bueno, entonces ahora nos toca hablar de las geishas, ¿no? Exactamente, cuando la chica ha completado su proceso de formación, se convierte formalmente en geisha, y lo hace a través de una ceremonia que se llama erikae. El erikae literalmente significa el cambio de cuello, y esto hace referencia al cuello del kimono interior, al color del cuello del kimono interior. En las maikos, especialmente en las maikos primerizas, el cuello es de color rojizo. Que es más pasional. Exactamente, ¿no? Además, con la combinación del maquillaje blanco en la nuca. Sabéis que la nuca es una de las zonas más eróticas, más sensuales. Entonces esa combinación de rojo y blanco pues gusta mucho. Es un poquito un toque así erótico, y a medida que va avanzando su proceso de aprendizaje como maiko, el cuello se va tornando cada vez más blanco, hasta que finalmente, cuando ya es geisha, el cuello es completamente blanco, ¿no? De ahí es el nombre. De nuevo, decimos el cuello del kimono interior, ¿vale? O sea, no es que se cambie de cabeza a la persona ni nada de eso, ¿eh? Y es una celebración bastante menos ostentosa que la del cuando una chica se convierte en maiko. ¿Por qué? Porque el ser geisha viene ya con esto de ser mucho más sobria, mucho más elegante, todo es mucho más sutil, ¿no? Entonces el kimono también es los colores, mucho más sobrio, el obi, la faja, ¿no?, que se utiliza para aguantar el kimono. Exacto. También es mucho más sobria. Bueno, y sobre todo hay un punto importante aquí, ¿no?, que el día del erikae es el último día en el que la maiko utiliza su propio pelo para peinarse. Exacto, las maikos usan su pelo natural para peinarse, van una vez a la semana a peluquerías tradicionales a hacerse esos elaborados peinados, pero ya una geisha puede por fin olvidarse de eso. De hecho, una maiko sufre un poco durante su proceso como maiko, porque tiene que dormir con una almohada especial rígida, que es bastante incómoda, para que el pelo no toque el suelo, porque claro, esos peinados tan elaborados tienen que aguantar una semana, cuanto más tiempo mejor, ¿no? Mientras que cuando ya eres geisha, pues como ya utilizas peluca, pues ya puedes dormir perfectamente cómodo en el futón sin problemas. Pero una cosa importante, Luis, las geishas siempre van con el maquillaje blanco y el kimono y todo esto. Que va, ni mucho menos. De hecho, en los banquetes, en banquetes muy formales, algunas geishas irán con este maquillaje blanco, incluso con kimonos de estos que arrastran, el hikisuri, que es como el nombre que recibe, porque digamos que están vistiendo como sus mejores galas, ¿no? Pero al mismo tiempo en estos banquetes a veces hay geishas que actúan de acompañamiento, por ejemplo, tocando instrumentos, o que son más mayores, que no son las geishas más protagonistas de ese banquete, que van sin maquillar,
llevan un peinado normal y corriente y llevan un kimono pues también mucho menos ostentoso. De colores mucho más, puede ser más negro. Exacto. O de colores mucho más y sobre todo suaves, que es un ¿no? kimono normal, como el que, o sea, a ver, iba a decir como el que llevaría una mujer normal y no es cierto porque las geishas tienen una variedad de kimonos que prácticamente ninguna mujer japonesa va a tener, de seda, es decir, una calidad brutal, pintados a mano, etc. Es decir, no son kimonos normales, pero sí están vestidos de una manera más normal, es decir, ya no enseñan el cuello, la parte baja del kimono no arrastra por el suelo, es decir, no están vestidas para impactar de esa manera, sino simplemente para ser el acompañamiento en el banquete. Exactamente, entonces cuando es una geisha que no, su rol principal no es el de bailar durante el banquete, probablemente no va a ir con la peluca, no va a ir con el maquillaje blanco, no va a ir con el kimono específico, etc. Pero si veis en algún banquete a alguna mujer tocar, por ejemplo, algún shamisen o instrumentos, que sepáis que también van a ser geishas. Es decir, no hay mujeres que no sean del mundillo en un banquete. Unas serán maikos, otras serán geishas, y las que están tocando a lo mejor un instrumento que dices, estas, ¿qué son? Porque no llevan maquillaje, no llevan tal, también geishas. Son geishas. De hecho, son geishas muy experimentadas. Exacto, muy experimentadas. Pero bueno, os hemos contado un poco todas las fases, ¿no? De una mujer para convertirse en geishas, pero igual que una mujer se convierte en geisha, ya hemos dicho que a veces también dejan este mundillo, ¿no, Laura? Sí, y cuando una mujer decide que pues, ya no quiere trabajar más de geisha, por las razones que sea, pueden ser muchísimas razones y puede ser en cualquier momento de la vida de la mujer, podemos hablar de ello después, hace una pequeña celebración que es el Hikiwai, que básicamente es despedirse de los negocios, los establecimientos con los que ha tenido contacto durante su vida como geisha, darles las gracias y pues eso, ya está, no hay nada más. Entonces, una geisha, ¿cuándo puede celebrarse el Hikiwai? Cuando una mujer decide cuando lo considere, exacto, que no quiere trabajar más de geisha, nada más. El mundo de las geishas en Japón ha tenido también su éxito por la particularidad de cómo funciona la sociedad japonesa, ¿no? Porque en la sociedad japonesa existe un concepto, el de nominication, que es el de conversar y tener relaciones entre compañeros de trabajo mientras estás bebiendo algo. Es algo que se suele hacer al finalizar la jornada laboral y que, aunque parece que es como un poco voluntario, en realidad pues tienes que hacerlo, tienes que irte con tus compañeros de trabajo, con tu jefe incluso, tomarte unas cervezas, unas copas, algo de picar, de comer. Es un momento además en el que los japoneses, digamos, eliminan las barreras que hay de rango, ¿no? Con lo cual le puedes decir a tu jefe lo que piensas, ¿no? Que no se te va a tener en cuenta, ¿no? Y al día siguiente es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, precisamente porque esto es muy típico, pues hay grupos sobre todo de empresarios, ¿no? Antiguamente, de los que tenían mucho dinero porque eran empresarios importantes, pues que hacían estos encuentros en compañía de geishas. Y aquí es donde mucha gente nos dice, bueno, es que claro, solo entretienen a hombres. Por eso hay esta idea errónea de que pueden ser prostitutas o que es un mundo muy machista, etcétera. Bueno, eso también hay que ponerlo un poco en situación, en contexto, porque tradicionalmente hay una estructura muy clara en Japón del sistema Sarariman y Zengyushufu, que es básicamente el hombre es el que sale a trabajar y provee a la familia, y la mujer es la que se queda en casa y cuida de la familia, ¿no? Entonces, evidentemente, estas reuniones de las que hablaba Luis, ¿no? En las que se iba a beber y a comunicarse a través del alcohol, eran tradicionalmente masculinas, porque no había mujeres que trabajaran fuera o que tuvieran posiciones importantes fuera de la casa. Las mujeres estaban en casa con Eso es. Hoy en día cada vez está cambiando esto más. Evidentemente todavía queda mucho por hacer para incorporar a la mujer al mercado laboral, pero cada vez hay más mujeres y poco a poco pues las mujeres van teniendo puestos de más responsabilidad. De hecho, Japonismo tiene una directora, ¿no? Que es mujer, aquí la tenemos presente, y ella ha sido entretenida por geishas. Es lo que iba a decir, ¿no? Ahora mismo los banquetes de geishas, bueno, ahora y siempre, los banquetes de geishas eran para hombres porque eran los que estaban trabajando y los que se reunían. Y también porque eran los que, precisamente gracias a esos puestos altos y gracias a que la empresa corría con los gastos, que esto es un poco también, ¿no? De tema de corrupción un poco, eran los que podían permitirse esto, porque realmente las geishas
era un mundo muy caro. Bueno, y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo muy caro, porque al fin y al cabo, pensad que cada hora de geishas estás pagando a una mujer que lleva años estudiando artes tradicionales, formándose, con unos kimonos que cuestan un dineral. Los artesanos, por ejemplo, los que hacen los shamisen para tocar música, o los peluqueros que les hacen los peinados. Es decir, es todo gente muy especializada, todo muy artesano, y todo cuesta muchísimo dinero. Exactamente, pero volviendo un poco al tema, los banquetes actualmente, bueno, es para eso, para hombres, para mujeres, para cualquiera. O para niños, que Eric también ha estado. También. Y cuando me dicen que es un mundo machista, siempre digo, al contrario, porque realmente el barrio de geishas es un micromundo. Es una sociedad matriarcal. Totalmente matriarcal. Las que mandan son las mujeres. Ellas son las que mandan. La encargada de la casa de geishas es una mujer, la encargada de la casa de té es una mujer, las trabajadoras son mujeres. Exacto, y si estas mujeres tienen hijos varones, ¿no? Los hijos varones normalmente se encuentran que están fuera de lugar, ¿no? En este mundo, porque es como no tienen ninguna responsabilidad concreta, ¿no? Todo está gestionado por mujeres. Sí, casi siempre los varones dentro de los barrios de geisha lo que suelen hacer es trabajar o bien como peluqueros tradicionales o bien ayudando a las geishas a ponerse el kimono, ¿no? Exacto. Es decir, ella es la actriz principal, con lo cual para mí no es un mundo machista. Hay que entender todos estos puntos, ponerlo todo en contexto y entender que sí, en un pasado solo los banquetes eran exclusivamente para hombres, porque eran los hombres los únicos que trabajaban fuera del hogar y podían participar en este tipo de reuniones, pero en la actualidad esto no es así. Encima es un mundo muy matriarcal. Además es curioso también, ¿no? Porque normalmente cuando va una persona de un cierto nivel, un cierto rango, ¿no? A algún lado, normalmente se le suele tener mucho respeto, ¿no? Sin embargo, en un banquete con geishas, tanto maicos como geishas, bromean mucho, ¿no? Con estas personas, a veces les toman el pelo, ¿no? O les pueden hacer juegos les pueden hacer casi hasta quedar en ridículo delante del resto de compañeros de trabajo, ¿no? Y no pasa nada porque la geisha, o sea, se le permite todo precisamente porque la geisha es la protagonista. Bueno, dejando ya el tema del machismo a un lado, ¿cómo ves tú, Luis, el mundo de las geishas hoy? Bueno, es un mundo que está un poco o que ha estado en peligro de desaparición, ¿no? En el pasado, evidentemente, estamos mucho mejor ahora que en el pasado, ¿no? En cuanto a situación económica, en cuanto a derechos de las mujeres, social, bienestar, ¿sí? Etcétera, ¿no? Porque en el pasado había familias muy pobres que acababan vendiendo a sus hijas porque no podían hacer trabajo en el campo, las acababan vendiendo precisamente a los barrios de geishas, ¿no? Es decir, que el mundo de las geishas no está exento de polémica en el pasado, pero bueno, por suerte la sociedad ha avanzado muchísimo, ¿no? Esto ha hecho, evidentemente, que hoy en día las mujeres que quieren ser geishas son mujeres modernas, son mujeres independientes que toman sus propias decisiones, y si empiezan este camino es porque realmente quieren, nadie las obliga, y en muchos casos suele ser pues porque están interesadas en esas artes tradicionales. Exacto, porque los grandes maestros de shamisen o de baile, de música tradicional, trabajan exclusivamente en esas escuelas para geishas. Entonces, si tú tienes mucho interés en la música tradicional, en el baile tradicional, la mejor manera de recibir una educación de 10 es entrando en el mundo de las geishas. La mejor, ¿no? o la única manera, ¿no? Porque es eso, ¿no? Estas personas son muy conocidas, algunos de ellos incluso son tesoros vivientes. Reciben el título de Tesoro Nacional Viviente por el gobierno japonés, y claro, la gente los conoce y dice, yo quiero que esta persona me dé clase. Y dice, pues o te conviertes en geisha o es imposible porque no dan clases fuera de este mundillo. Pero eso hace, como decía Luis, que a lo mejor estén menos años trabajando como geishas, porque lo que esas chicas entran en el mundo de las geishas para aprender más de la música, del baile tradicional, están trabajando un tiempo y al cabo de X años, de eso ya dependerá de cada Una chica. vez que consideran, por ejemplo, ¿no? que su proceso de aprendizaje, ¿no? ya es satisfactorio y que ya han aprendido lo que querían, pues se salen del mundo de geishas porque dices, es que ya no me pueden enseñar mucho más, ¿no? Entonces es un poco lo que está pasando. También, evidentemente, toda la crisis, ¿no? que hubo en Japón, ¿no? El estallido de la burbuja, el cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Ha hecho que el mundo de las geishas haya tenido un bajón de demanda, porque ya no había tanta gente capaz de pagar esos precios. Además era un mundo muy cerrado, en el que solo podías entrar si conocías a alguien
que ya estuviera dentro. Me refiero a entrar en el sentido de conseguir disfrutar de un banquete, ¿no? Porque no es llamar por teléfono y decir, oye, Exacto. quiero contratar a una geisha. No se funciona así. Entonces, hoy en día todo esto también ha cambiado precisamente para que el mundo de las geishas no desaparezca, ¿no? Existen, por ejemplo, bailes de geishas anuales en los que cualquiera puede comprar entradas. Nosotros hemos visto bailes de geishas en primavera en Kioto. Hay beer gardens, especialmente Exacto. en verano, pues terrazas abiertas, estas sí, a todo el mundo, en el que puedes ir y tomarte una cervecita Y te la sirve charlar un poco una maiko, con por una ejemplo. maiko. Hay varias opciones y se nota que los barrios de geishas están intentando modernizarse. También, por ejemplo, hay hoteles, ¿no? Sobre todo los de... O sea, sigue siendo caro, ¿no? Este mundillo. Sí. Entonces hay algunos hoteles, sobre todo Ryokan, o hoteles de mayor categoría, que ellos son capaces de gestionar para los clientes alojados pues la posibilidad de un banquete con una maiko o con una geisha. Sí, puede ser un banquete exclusivo o puede ser un banquete para varias Eso es. personas, ¿no? Con lo cual así el precio baja. Es decir, que se está notando que se están haciendo bastantes cosas para que las geishas puedan sobrevivir, ¿no? Quizá más como reclamo turístico, pero bueno, ahí están. Lo que está claro es que el mundo de las geishas ha cambiado, ¿no? Porque ahora, ahorrando un poquito, cualquier turista que va a Japón, ¿no? Si sabe dónde buscar y tenéis mucha información en japonismo, cualquier turista puede estar en compañía de una maiko o de una geisha, ¿no? Mientras que en el pasado, por muy interesado que estuvierais en este mundo, era prácticamente imposible. Necesitabas contactos. Ay, por cierto, Que no se nos olvide. un punto que me parece interesante es que si os tenéis ganas de saber un poco más o de ver un poco más de geishas en la actualidad, hay muchísimas geishas que tienen, y casas de geishas y casas de té que tienen Instagram, especialmente Instagram, también hay Facebook, pero muchísimas tienen sus canales de Instagram en los que suben fotos y vídeos casi a diario de las chicas y demás. Es una oportunidad única de meterte un poco dentro del mundo de las geishas, ¿no? Y también conviene decir, ¿no? Es importante que el mundo de las geishas ha tenido tal boom, sobre todo porque el turismo a Japón ha crecido tantísimo, Igual. ¿no? Y esa imagen de la geisha, el propio Japón, ¿no? Lo ha utilizado como reclamo turístico, que sobre todo en ciudades como Kioto, ¿no? En el barrio de Gion, que es el barrio más clásico, ¿no? de las geishas, ahora mismo hay una aglomeración tal de turistas que se ha vuelto muy, muy complicado para ellas trabajar, ¿no? Porque salen de las casas de geishas de camino, pues por ejemplo, a tomar un taxi para ir al banquete o a caminar para ir a la casa de té para entretener a clientes, y está todo lleno de gente intentando hacerles fotos, y dices, bueno, todavía hacerles fotos no pasaría nada. El problema es que mucha gente se las acerca, las para, quiere tocar el kimono, quiere tocar el kimono, el pelo. pelo, y claro, es como esas personas están trabajando, ¿no? Es una falta de respeto, ¿no? De hecho, Kioto, el ayuntamiento no ha puesto unas normas un poco más duras para no hacer estas cosas, porque había gente incluso que entraba dentro de las casas de té para hacer estas fotos, a pesar de que esas casas de té pues son negocios privados, ¿no? Y si tú no tienes nada que hacer allí, no tienes un banquete contratado, pues no deberías entrar, ¿no? En japonismo llevamos muchos años intentando educar a la gente de que, por favor, estos son mujeres que están trabajando, son locales, son negocios, están trabajando, hay que guardar las formas, tener educación. Si queremos hacer una foto, lo ideal sería pedir permiso antes de hacerla. Pero sobre todo lo de pedir permiso, en todo caso, hacedlo a final de la tarde, es decir, cuando las geishas están volviendo de trabajar. Si veis geishas, por ejemplo, sobre las 5 de la tarde más o menos, que es cuando están saliendo a trabajar, ahí no las paréis, ni aunque seáis educados y les pidáis permiso, porque tienen prisa, o sea, tienen un horario que cumplir. Y además, ya por desgracia en Gion, aunque les preguntéis, os van a decir, que no, porque están agobiadas, hartas. están hartísimas. Ya en otros barrios de geishas creemos que es todavía posible preguntarles y hacerles fotos sin problema. Eso es. Y bueno, hemos hablado hasta aquí del mundo de geishas, de las maikos, de todo el proceso. Nos hemos centrado mucho en Kioto, porque es eso, decíamos, es el epicentro, pero realmente se pueden ver geishas en muchos más sitios, ¿verdad? Hay muchos más sitios, sí. En Kioto hay 5 barrios que siguen funcionando, todos con maikos y geishas. Pero bueno, por ejemplo, en Tokio también hay barrios de geishas bastante más pequeños, con menos chicas trabajando, pero ahí están. Luego las afueras, dentro de lo que es el Gran Tokio, pero más a las afueras,
Está Hachioji, que es un barrio de geishas que había desaparecido completamente y hace unos años resurgió. Luego hay un montón de geishas en lugares onsen, en pueblos onsen, como podrían ser Atami o puede ser Beppu. También hay geishas en... Sobre todo porque en estos pueblos onsen no son muy típicos los ryokan, y en estos ryokan pues la gente va, son muy tradicionales, haces comida tradicional japonesa, ¿no? De alta cocina tradicional, y luego pues oye, pues mira, pues hacemos un espectáculo con geishas. Eso es, pero también hay geishas en lugares como Aichi Wakamatsu, en Fukuoka, o bueno, quizá un Kanazawa, sitio más turístico, Kanazawa, ¿no? Que tiene tres barrios de geishas muy turísticos. Exacto, en realidad hay geishas en muchos más sitios de los que pensáis. Y una puntualización, hablamos de geishas, pero por ejemplo en Kioto se las llama geiko y en muchos otros lugares se las llama geigi, ¿no? Así que tenedlo en cuenta cuando veáis por ahí escrito geiko o geigi, que sepáis que es un poco en el idioma local. En el dialecto local, ¿no? Pero hace referencia al mismo concepto, ¿no? A estas personas dedicadas a las artes que entretienen a los clientes, hoy en día ya sean mujeres, hombres, niños, ya sean japoneses, ya sean extranjeros, para todo el mundo por igual. Bueno, se nos ha quedado un montón de cosas por hablar. No hemos hablado de los hanamachi, de qué son las okiya, las ochaya, de cómo es un banquete. Os podríamos contar también cómo diferenciar a una maiko de una geisha, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado, nos habéis escrito y nos habéis dicho, yo he estado en Kioto y mira qué foto más chula, ¿no? Pero no sé qué es, ¿no? Y nos lo preguntáis. Pues esto yo creo que lo podríamos hacer. Sí, yo creo que al menos 2 vídeos más pueden salir de aquí o más. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante, queréis más de este tipo, suscribíos, dadle like. Dale al like, dejadnos un comentario y bueno, nos animaremos a hacer más vídeos. Así que hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de japonismo aquí en YouTube. Adiós. Adiós. Traer un... Esto es Fan with Trace. Calla. A ver. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Que estaba yo a punto de decir algo.